Chicos, buenas tardes. Continuando con nuestro contenido temático, la semana pasada les he dejado la presentación de lo que es el origen del sistema nervioso, en el que les he descrito de forma muy detallada de dónde proviene el sistema nervioso. Hablamos del tubo neural, el disco neural, el tubo neural, las vesículas primarias, vesículas secundarias y que dan origen a estas vesículas, así como también la división del sistema nervioso. Para concluir esa presentación voy a hablar de forma general sobre las funciones del sistema nervioso. El sistema nervioso va a cumplir funciones complejas y variadas. Lo más importante es el estímulo del agente, que puede ser un agente físico, químico, psíquico, capaz de reproducir una reacción trófica de cambio o funcional en un tejido sensible. Este estímulo es adaptado a los receptores que viajan en forma de impulsos nerviosos por todos los nervios del sistema nervioso central, que es el centro de análisis y procesamiento de los estímulos o de la información recibida. Esto va a provocar una respuesta, que va a ser una respuesta adecuada o una respuesta modificada. Puede ser cuali o cuantitativamente hacia los órganos efectores de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al tipo de estímulo. De forma resumida, podemos decir que el sistema nervioso funciona perceptivamente por intermedio de las vías sensitivas y sensoriales. Actúa en función de acción o una función efectora por medio de las vías motoras e integra las funciones intelectuales superiores y psíquicas, lo que quiere decir que el sistema nervioso cumple tres funciones básicas, que van a ser la función sensitiva, la función motora y la función integradora. Ahora vamos a desarrollar uno de los elementos importantes del sistema nervioso, la unidad funcional, como se le denomina, que va a ser la neurona. La neurona es la célula nerviosa principal del funcionamiento del tejido nervioso. Es la unidad fundamental o unidad funcional del sistema nervioso. En grupo, la neurona o las neuronas van a conformar a la sustancia gris. Dentro de esto también se encuentran los ganglios del sistema periférico. Eso quiere decir que las neuronas como sustancia gris van a estar presentes en los ganglios del sistema periférico. Las neuronas son células que pueden codificar información. Así como la van a codificar, van a conducirla a lo largo de importantes distancias y transmitirlas a otras células nerviosas o no. Luego tenemos la estructura de la célula nerviosa. Va a estar constituida por dos partes. El cuerpo o soma neural, que es este que ustedes ven, este es el cuerpo o soma. Luego vamos a tener a las prolongaciones. Son dos. Van a ser el cilindro eje o axón y las dendritas o prolongaciones citoplasmáticas. El cuerpo como tal va a ser la porción esencial para la vida de la neurona. Como toda célula presenta un cuerpo, un núcleo, la neurona tiene un cuerpo muy importante
y este cuerpo va a contener al núcleo. Alrededor del núcleo, como en una célula normal, vamos a tener al citoplasma y todo lo que necesita para la síntesis de las enzimas. En cuanto al número de neuronas, este número va a sobrepasar los 100.000 millones de neuronas y el tamaño va a ser variable de acuerdo a la región en la que se ubica. Las neuronas se van a clasificar en varias formas. Primero, de acuerdo a la forma del soma, o sea, a la forma del cuerpo. Tienen una forma variable. Puede ser forma esférica u ovoide. Ustedes van a ver, este es el soma, esférica u ovoide. Tenemos la forma piriforme, solamente ustedes se fijan en el cuerpo, piriforme. Tenemos la forma piramidal, no es la forma triangular o de pirámide. Luego tenemos la forma estrellada. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener una forma de una estrella. Otro tipo de clasificación va a ser de acuerdo a la función. Por el papel que desempeña en el sistema nervioso, se puede hablar de neuronas motoras, que son aquellas que están vinculadas con el movimiento y la coordinación muscular, tanto consciente como refleja. Estas están unidas, si quieren, o hacen sinapsis, hacen conexión con una fibra, una miofibrila muscular. Las sensoriales, que son aquellas que están vinculadas con la percepción de los estímulos provenientes del exterior del cuerpo mediante los sentidos. Ustedes advierten que la forma de una neurona sensorial es diferente a una neurona motora. Y tenemos a las interneuronales, que son aquellas que conectan diversos tipos de neuronas entre sí y permiten las redes neuronales, dando pie así al pensamiento complejo como la memoria. Este tipo de neuronas se llaman interneuronales porque hacen conexión con otras neuronas. Entonces, a través de estas terminaciones van a hacer conexión con otras neuronas. Otro tipo de clasificación va a ser de acuerdo a su polaridad. Dependiendo del número y la disposición de sus terminaciones eléctricas, pueden ser unipolares, uni de uno, en el que su axón es una sola prolongación que está bifurcada. Las bipolares, con el núcleo en el centro, poseen un axón y una dendrita que son lo suficientemente largas, pero están ubicadas a los extremos opuestos. Tenemos las neuronas multipolares que poseen un axón largo y múltiples dendritas, muchas conexiones simultáneas. Y tenemos a las monopolares que poseen una sola dendrita que está dividida en dos, 1 y 2, y están dirigidas a extremos opuestos, por lo que pueden considerarse también como falsas unipolares. No son lo mismo, pero son similares. De acuerdo a otro tipo también que encontramos, vamos a tener a las anaxónicas, que son extremadamente pequeñas. No se distinguen sus axones de sus dendritas.
Otro tipo de clasificación, ya vamos a entrar a lo que es el axón propiamente. El axón recibe también el nombre de cilindro eje y de neurita, que va a ser una prolongación de las neuronas especializadas en conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular o soma hacia otra célula. En la neurona adulta se trata de una prolongación única. Entonces nos quedamos con esta imagen porque vamos a describir a continuación los componentes que van a conformar este axón. Vamos a tomar en cuenta las células de Schwann y a la capa de mielina. Dentro de las características del axón vamos a mencionar que el axón es una prolongación larga y delgada de las neuronas, que se origina en una región especializada llamada eminencia axónica o cono axónico. A partir del soma o a veces de una dendrita. El axón tiene la forma de un cono que se adelgaza hacia la periferia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando surge de la eminencia axónica, surge como un elemento grueso y a medida que se va alejando, se va haciendo más delgado. En su superficie se van a observar constricciones circulares periódicas que son las denominadas nódulos de Rambier. La membrana celular del axón recibe el nombre de axolema. El axoplasma viene a ser el citoplasma que está contenido dentro del axón y de la eminencia axónica. Este citoplasma también va a constituirse como un fluido viscoso en el cual se van a encontrar los neurotúbulos, los neurofilamentos, las mitocondrias, gránulos y vesículas, todo aquello que se encuentra presente en el citoplasma normal de una célula. A diferencia del citoplasma del soma y las dendritas proximales, en el citoplasma del axón no vamos a encontrar, eso quiere decir que no están presentes, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo de los ribosomas libres y el aparato de Golgi. Los axones pueden estar no recubiertos por una vaina denominada vaina de mielina. En el sistema nervioso periférico, los axones están recubiertos por las células de Schwann que rodean al axón con una capa múltiple formada a partir de la membrana de estas células y que constituyen la vaina de mielina. Hablamos del transporte. Este transporte es el que se lleva a cabo dentro del axón, que puede estar ubicado en dos direcciones. Vamos a mencionar un transporte anterógrado o centrífugo y un transporte retrógrado o centrípeto. El transporte anterógrado es el que ocurre desde el soma neural hacia el teledendrón. En este tipo de transporte, el cuerpo o soma neural transporta en una dirección de movimiento hacia adelante, o sea, anterógrado. Y es de vital importancia para el crecimiento axónico durante su desarrollo.
El transporte retrógrado o centrípeto es el que ocurre de los botones terminales hacia el soma. Si se dan cuenta, uno va hacia adelante y el otro hacia atrás. El transporte axónico retrógrado quiere decir movimiento hacia atrás, retornando las sustancias catabólicas para ser utilizadas por el cuerpo neural. La velocidad del transporte varía entre un flujo lento, un flujo rápido anterógrado y un flujo rápido retrógrado. El flujo lento es de 0.5 micromilímetros por minuto. Esta velocidad es a la que se desplazan los agregados moleculares como las subunidades proteicas que forman al citoesqueleto axonal. En cambio, el flujo rápido anterógrado es la velocidad a la que los orgánulos se van a desplazar, va a ser a una velocidad de 300 micromilímetros por minuto. El flujo rápido retrógrado es el flujo a las que las vesículas membranosas que proceden de los botones terminales están expuestas, varía en una velocidad de 200 micromilímetros por minuto. Ahora hablamos de las dendritas. Las dendritas son múltiples ramificaciones que parten del precarión y actúan como una zona de recepción de estímulos y alimentación celular. Son prolongaciones protoplasmáticas que se van a ramificar de forma rápida. Son cortas de la neurona. Tienen la capacidad de recibir los estímulos y de forma secundaria van a alimentar a la célula. Son terminaciones nerviosas y sirven como receptores de impulsos nerviosos provenientes desde un axón que están en relación a otra neurona. La principal función de la dendrita es el de recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona. Las dendritas van a nacer como prolongaciones numerosas y ramificadas desde el cuerpo celular. Sin embargo, las neuronas sensitivas espinales se van a interponer a lo largo del axón entre las dendritas y el pericarium. El citoplasma de las dendritas contiene mitocondrias, vesículas membranosas, microtúbulos y neurofilamentos. A lo largo de las dendritas van a existir una especie de espinas, que son las espinas dendríticas, que son pequeñas prolongaciones citoplasmáticas y son sitios de sinapsis. Ahora, hablamos de la función de la neurona. La neurona, como tal, va a tener funciones muy importantes. Una de ellas, como principal función, es la de la transmisión de mensajes. Estos mensajes van a viajar en forma de impulsos nerviosos hacia otras células y estas se van a traducir como instrucciones para el organismo.
otras funciones que tiene la neurona, al ser una célula diferenciada, va a tener la función de excitabilidad, conductibilidad y troficidad. En el proceso de recepción y de procesamiento y envío de los mensajes, en una sinapsis va a existir dos tipos de procesos. Vamos a tener una sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica es bidireccional y se caracteriza por transmisión de iones entre una neurona y otra a través de conexiones proteicas. Este tipo de conducción es más rápida que la química. En cambio, la sinapsis química es aquella cuyas neuronas van a liberar y recibir neurotransmisores. Por lo tanto, es más lenta y, a diferencia de la sinapsis eléctrica, esta es unidireccional, va en una sola dirección. Podemos mencionar algunos neurotransmisores, los más conocidos, como la dopamina, la acetilcolina, la serotonina, noradrenalina y otros más que podemos encontrar en el cuerpo. Entonces, ustedes pueden observar aquí la imagen donde existe la conexión de dos neuronas y haciendo sinapsis con la conducción nerviosa. Para concluir, les voy a mencionar que las neuronas, al agruparse, van a formar la fibra nerviosa. La fibra nerviosa va a ser el elemento anatómico delgado que representa a las prolongaciones periféricas de las neuronas. Eso quiere decir a la dendrita y al axón. Estos elementos van a estar rodeados por mielina, por lo tanto van a ser mielínicas, o, como en algún caso, se van a presentar sin mielina, o sea, amielínicas. Las fibras nerviosas, cuando se agrupan, van a formar paquetes. Estos paquetes se van a denominar haces, fascículos o cordones. El haz va a representar al conjunto de fibras homogéneas, tanto morfológica como funcionalmente idénticas en origen y terminación. En cambio, el fascículo es un conjunto de fibras heterogéneas, morfológica y funcionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un diferente origen y una diferente terminación. Y por último, el cordón, que es una agrupación mayor de fibras que ya van a formar una estructura grande, como el cordón posterior de la médula espinal. Hasta aquí, chicos, concluimos con este tema. Ustedes pueden ver en la imagen a manera de esquema. Y pasamos ahora a la plataforma donde les voy a dejar las actividades y las instrucciones en un foro como tal y las actividades que vamos a hacer para el resto de la clase.